Saludos en el nombre del Señor y qué bueno que ustedes han decidido sintonizar su canal 3ABN Latino y sobre todo tener el deseo de conocer a nuestro Creador y Salvador Cristo Jesús a través de las escrituras del libro de Apocalipsis durante esta hora. Bueno, soy Dalia Dinsi y estoy muy bien acompañada con nuestros amigos, nuestros panelistas, quienes tienen el mismo deseo que tú. Conocer este gran Dios que servimos a más profundidad y también enseñar a otros. Así que gracias, Ciseli, por estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Sí, y estás bien acompañada también. Sí, mi esposo, Carlos Muñoz. Sí, Maranata. Maranata, sí. Pero tú traiste un amigo también. Yo traje un amigo también, ¿verdad? Querido amigo el pastor Héctor Delgado también que nos acompaña. Gracias, Carlos. Gracias, Ciseli. Gracias, Idalia. A la orden. Estoy solo, pero acompañada de ustedes. Sí, pero estás solo físicamente ahora, pero hay una esposa que está orando, intercediendo oraciones. De hecho, un saludo a mi esposa. Claro que sí, es muy importante. Yo creo que para tener un ministerio exitoso, cada uno se deben de complementar uno al otro. Así le digo a mis hijos, el día que se casen, que encuentren una persona que complemente el ministerio de ellos y ellos el ministerio de ellos. Sí. Amén. Bueno, ha sido una bendición hasta ahora entrar en Apocalipsis. Es un libro que muchas personas le tienen miedo por no poder entender o cosas, la manera que se presentan los temas y otras razones por las cuales las personas no se atreven a entrar a este libro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles que tú has escuchado? Sí, no, definitivamente la idea que tenemos aquí es tratar de hacer el libro Apocalipsis accesible para todos, ¿verdad? Amén. Tenemos todos los niveles, ¿verdad? Sí. Mi esposa lleva algunos años, yo llevo como 10 años, y Dalia, Héctor ya tiene más experiencia que nosotros, y entonces nosotros estamos tratando de compartir y con las personas que nos están viendo, ¿verdad? Como si estuviéramos en su casa, lo mismo que habla Idalia, ¿verdad? Que las personas le tienen miedo, le tienen temor, y en los primeros programas hemos hablado un poco para romper con esos esquemas, para que las personas vean cuán accesible es el libro y sobre todo, creo que lo que podemos sacar de los primeros programas que hicimos es que Cristo es el centro del Apocalipsis, Amén. ¿verdad? Amén. Cristo es el enfoque del Apocalipsis, es un libro cristocéntrico, es una revelación de Jesucristo y hoy pues vamos a continuar con esa misma temática de seguir porque el libro comienza recalcando, realzando no solamente al Hijo, sino también a Dios Padre y también a Dios Espíritu Santo. Amén. Así que las personas no tienen que tener temor porque esta es la revelación de Jesucristo para Bueno, nosotros. usualmente la actitud es que haya el pastor, el que aprende y nos enseñe y lo que él predique, eso es suficiente, ¿verdad? Claro. Es un error, ¿verdad? Claro, contraría la tesis fundamental del libro, bienaventurado el que lee. Así es, que es Apocalipsis 1:3, que Exacto. compartimos en otro programa. Pastores, hay personas que dicen, pero ¿quiénes son esta gente que se creen que pueden enseñar de Apocalipsis? ¿Qué autoridad tienen? Así que, ¿quién es Héctor Delgado? Bueno, trabajo como pastor en la ciudad de Nueva York, para la Greater New York Conference. Sí. Es obvio que no hay títulos que recomienden a un exponente de las Escrituras. Creo que la actitud del intérprete o el estudiante de la Biblia es lo que determina la calidad de la enseñanza. La historia está llena de ejemplos de hombres que sin ostentar un título o una posición elevada han hecho la obra de Dios de una manera maravillosa. Amén. De hecho, el apóstol Pablo señaló un hombre de por sí sumamente preparado, que Dios toma lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a veces al ignorante para avergonzar al sabio. Sí, Aquí no depende ya del dominio del idioma griego, hebreo o arameo que se pueda tener. Sí. Es obvio que la experiencia sí, todos son factores esenciales, pero Dios puede utilizar más a una persona dispuesta a ser utilizada por Él, a cumplir el propósito que Dios revela en su palabra, en este caso Apocalipsis, que un individuo que tiene amplia preparación, pero que no se somete a la dirección del Espíritu Santo. De manera que ese es uno de los pasos principales, quizás el más importante de todo, a la hora de acercarnos al texto, hacerlo con reverencia, con cuidado y dedicación. Amén. Amén. Y
no lo dice, pero lo voy a decir, autor de varios libros y que Dios le ha bendecido con mucho entendimiento y el talento de poder enseñar a los demás a través de las escrituras que has hecho. Creo que nos encontramos en las líneas de donde Dios distribuyó dones. Ajá. La iglesia está llena de personas que tienen dones. Amén. Cuando uno se siente y escucha a alguien cantar, aunque esto se categoriza más como un talento, Sí. es cierto que cuando las habilidades humanas y aquellas que Dios mismo da para habilitar al individuo Sí. se desarrollan, llegan a ser un potencial maravilloso. Amén. Estuvimos hablando así recientemente de algunos libros. De hecho, escribí también un comentario al libro de Apocalipsis que hablaba con los hermanos y Carlos. Me tomó casi 11 años terminar el proceso, 11 años. el proyecto. Y, o sea, es mucha experiencia acumulada allí y mucho crecimiento espiritual. Es una bendición para mí más que, o tanto como para otros que lo van a estudiar. Amén, amén. Bueno, también, Carlitos, no te quedas atrás porque tú también estás al frente enseñando seminarios. Sí, nosotros nos dedicamos a dar seminarios de profecía sobre el libro de Apocalipsis y utilizarlo como un método de evangelismo para que las personas se entreguen a Cristo y creo que, como dice Héctor, ¿verdad? Cuando miramos los sabiondos y los teólogos de los tiempos de Cristo eran los fariseos y ellos no quisieron escuchar. Entonces Cristo tuvo que buscar 12 hombres considerados comunes, Sí. ¿verdad? Para darle cátedra a ellos. Entonces aquí el asunto, sí, los estudios, el conocimiento es bueno, pero más que nada es la humildad. Y la entrega, dejar que el Espíritu Santo hable, porque cada uno de nosotros tiene algo para aportar, ¿verdad? Sí. Hasta un niño, Sí, amén. una persona mayor, todo el mundo puede verlo y aportar algo por su experiencia, por su conocimiento. Sí. Así que Dios es maravilloso en eso. Yo vengo aquí y yo me siento como un niño todavía, porque yo todavía leo el libro de Apocalipsis y todavía es como que, wow, como dijimos, ese cuadro que Dios pintó y que nosotros todavía estamos tratando de entender y de ver, pero gracias a Dios para eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. Para venir juntos y especialmente con las personas que nos están viendo, que ayudarlos a ellos a tener un poco más de claridad. Y trabaja con el ministerio de... The Amazing Facts. Con Amazing Facts, mi esposa y yo nos dedicamos a dar seminarios y viajar el mundo enseñando el libro de Apocalipsis. Y si preguntan dónde viven ellos, viven en las maletas. En el equipaje para viajar. Listo para ir a servir. Bueno, amigos, sin más preámbulos, vamos a entrar al estudio de hoy. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? Y en esta oportunidad, por favor, Cicely, si puedes orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú puedas iluminarnos, Señor, y que todo lo que hablemos aquí sea para honra y gloria tuya. Amén. Te pedimos también para los que nos están viendo que puedas también estar con ellos y que les des sabiduría para entender tu palabra. Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con el 1, ¿verdad? Estamos en Apocalipsis capítulo 1 y estamos hablando sobre la visión del Hijo del Hombre. Apenas estábamos comenzando, Sí. ¿verdad? Estudiamos del 4 al 8 aproximadamente y hoy entonces vamos a continuar con el versículo 9 en adelante. Y como vemos, ¿verdad? Cristo sigue siendo exaltado, sigue siendo resaltado y así va a continuar aquí. Y Dalia, ¿nos puedes leer el versículo 9? Oh, sí, cómo no. Bueno, tengo dos versiones aquí. Ok. Así que... La que más cómodo decía. Bueno, vamos a usar esta versión. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Juan aquí, ¿verdad? Nos está escribiendo, yo estoy en esta batalla con ustedes, ¿verdad? Así es. Nuevamente a mí me gusta, aunque él lo esté escribiendo así, pero lo está haciendo personal. Yo estoy con ustedes, estas tribulaciones, estas batallas, quizás entendiendo lo que se le iba a revelar sobre las cosas que iban a estar pasando en la iglesia. Y él, de hecho, que está preso, ¿verdad? En la isla de Patmos, nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo, yo siento que es como si una carta de introducción donde él está diciendo, oye, ¿verdad? Me identifico con ustedes. Exactamente, me identifico con ustedes, estoy aquí, pero Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Amén. Dios nos quiere enseñar para que sepamos que nosotros también vamos a pasar por tribulación, ¿verdad? Dice, el que quiere estar en Cristo, pues va a padecer persecución.
Me llama grandemente la atención el hecho de que Juan pudo haber dicho simplemente, Juan, vuestro hermano en la fe. Sí. Pero dice vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. De hecho, una expresión clave, perseverancia en Apocalipsis. Esta es la perseverancia de los santos. Y Juan se identifica, creo que Juan se acaba de poner en los zapatos de la iglesia del primer siglo. Y cuando dice la perseverancia de Jesucristo, que es, ¿verdad?, el que de todos, el hombre que más ha sufrido, el hombre que más fue torturado en la historia, entendiendo nosotros que, como les dijo Cristo, si a mí me persiguen, a ustedes también les va a perseguir, ¿verdad? Y a mí que soy el árbol verde. Exactamente. Tú sabes que aquí yo veo que Juan, nuestro hermano, nuestro compañero, pero no simplemente dijo compañero, sino que en la tribulación tantas veces nuestro hermano o aquellas personas que llamamos compañeros nos abandonan en el momento de tribulación, quizás porque no saben cómo ministrar cuando estamos pasando por tribulaciones, pero que no estamos solos en las malas, que hay compañía aún, hay compañía divina. Jesucristo está con nosotros. Y ese es un aspecto importante porque no solo hay una compañía divina asegurada, Dios está con nosotros. Amén. Aparece en la visión, está ahí, yo estoy contigo, estuve, estoy, estaré. Amén. Pero hay un calor humano de otros compañeros que están en las mismas y en ellos y en sus triunfos y victorias. Tomamos fuerza para vencer en las nuestras. Amén. ¿Qué iba a decir algo, amor? Sí, nada más que aquí también estamos viendo que no solamente está diciendo estoy con ustedes y todo, sino que lo está viviendo porque en el tiempo en que él estaba pasando toda esta situación. Así es. Amén. Ciertamente. Así es. Y luego en el versículo 10, ¿puedes leer, amor? Sí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien, entonces ahora viene Juan y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a un paréntesis aquí. En el día del Señor. La pregunta es, ¿cuál es el día del Señor? ¿Verdad? Dentro del cristianismo, dependiendo de a quién tú le preguntas, te va a dar una respuesta diferente, pero ya aprendimos que no hay interpretación privada, ¿verdad que sí? Vimos que eso es uno de los principios fundamentales para interpretar la Biblia, es que la Biblia se interpreta sola. Entonces, cuando decimos cuál es el día del Señor, quiere decir que Juan recibe entonces la visión en el día del Señor. A ver, ¿cuál nosotros, bíblicamente hablando, cuál será el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, si quieren vamos a Isaías 58, 13. Isaías 58. Ajá, Vamos a Isaías 58. 13 y 14. Isaías 58. Vamos a ver que la Biblia nos explique cuál es el día del Señor. Isaías capítulo 58. Ajá. Ok. Dice, si retrajeres del día de reposo de tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no solo andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Muy bien, entonces aquí Dios le está diciendo por medio de Isaías, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Ahí esa frase, el día de reposo, que ¿verdad? Indica que es el santo día mío, el día glorioso, que nos deleitaremos en el Señor en su día. Ahora, esa frase, el día de reposo, ¿verdad? Interesante, Héctor, ¿qué aportas ahí? El verso habla de un momento específico en el que Juan está en el Espíritu, habla de la condición espiritual en la que él está en éxtasis, está en una conexión con Dios, está bajo el efecto del don profético en visión. En el Espíritu. En el Espíritu, en éxtasis o en conexión, en visión con Dios. Pero también él señala el momento temporal en el que eso ocurrió, fue mientras en el día del Señor él estaba adorando a Dios. Es interesante que la Reina Valera, estuve haciendo algunas consultas, la Reina Valera 1865, una versión antigua, traduce ese pasaje de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día de domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me llamó mucho la atención porque esa traducción coloca en el texto algo que
no está allí, no está allí. De hecho, también algunos creen que la expresión el día del Señor, más que hacer referencia a un día de reposo particular, puede hacer referencia al día del juicio, el día de Dios, el día de Jesucristo, el gran día del de la ira. Pero Juan, como de la manera que estructuró la expresión en forma gramatical, es muy distinto a como en el Nuevo Testamento la expresión está estructurada gramaticalmente para el día del Señor. De manera que desde el punto de vista gramatical hay que descartar esa posición. Esta traducción está viciada, impone un elemento fuera del texto al texto mismo. Y realmente si queremos mantenernos dentro de lo que el texto dice y dejarnos guiar por él, tenemos que entender que el día del Señor no es más que el que ustedes acaban de mencionar y aquel que el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Marcos dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del sábado. De manera que si hay un día que es del Señor, como día de reposo, como marco temporal, es el sábado. Amén. Y creo que la manera de confirmar, porque algunas personas dicen, bueno, a mí me enseñaron que el día de reposo es el domingo. Exacto. A mí me enseñaron que el día de reposo es el viernes. ¿Verdad? La palabra reposo, de hecho, cuando lo vemos, la palabra Shabbat, que el hebreo significa reposar, cesar. Sí. Pero creo que el mejor ejemplo lo encontramos en Lucas. Lucas capítulo 23. Como yo no fui criado en un hogar donde se estudiaba la Biblia, cuando yo vengo al cristianismo, yo me encuentro entonces con grupos, algunos dicen que es domingo, otros dicen que es sábado. Yo digo, ven acá, todos se están contradiciendo, no todos pueden estar correctos. Yo digo, bíblicamente, Señor, regresando al principio, ¿cuál es tu día? Y en Lucas capítulo 23, del 50 en adelante, nos habla de Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y dice, si lo pueden leer, amor, vamos a leer el versículo 51. 51. Ajá. Dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni los hechos de ellos. Eso fue José de Arimatea, versículo 52. Ok. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Muy bien. ¿Y después qué hizo? Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el que aún no se había puesto a nadie. Muy bien, entonces aquí nos dicen que si fue a pedir el cuerpo José de Arimatea a Pilato, el cuerpo de Jesús, si lo fue a pedir y lo quitó, es que ¿dónde estaba? En la cruz. ¿Verdad? Recientemente se celebró lo que se conoce famosamente como la Semana Santa y ¿qué día es que se conmemora la muerte de Cristo? El viernes, ¿verdad? Y el versículo 54 era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. En otras palabras, el día de preparación tú le preguntas a cualquier judío y te dice que el día de preparación es lo que nosotros conocemos como viernes, ¿verdad? El día previo al día de reposo. Exactamente, previo al día de reposo. Y luego dice que las mujeres, en el versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ellas fueron a ver dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Fueron a preparar las especies para, como quien dice, ungir o preparar el cuerpo para ser enterrado, pero noten que no regresaron, sino que descansaron el día de reposo conforme a ¿qué cosa? Al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El cuarto mandamiento, ¿verdad? El día de reposo. Entonces, luego nos dice en el capítulo 24, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas y ungüentos, pero ya dice el texto que Cristo había resucitado. Entonces, cuando miremos entonces, siguiendo esa línea, el viernes Jesucristo muere, ¿verdad? Sí. Recuerden que los días no se miden como nosotros hoy en día a la medianoche, sino se mide a la caída del sol, ¿verdad? Fue la tarde y la mañana, primer día, la tarde y la mañana, segundo día. Entonces lo que nos está diciendo es que ya Cristo muere a las 3 de la tarde aproximadamente, las 6 de la tarde cae el día, ¿y qué nos enseña? Viernes muere, sábado están descansando conforme al mandamiento y el primer día de la semana, el domingo, vienen a buscar el cuerpo para ungir el cuerpo y ya había resucitado, que nosotros conocemos como el domingo de la resurrección, ¿verdad? Así es. Fascinante. Amigos, yo sé que es mucha información para ustedes digerir, pero vamos a una pausa, entretengan lo que han escuchado hasta ahora, lo que han leído bíblicamente y ya regresamos para continuar el tema. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a
sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, continuamos con el estudio de hoy, amigos. No se olviden, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y si desean más información, ya saben cómo comunicarse. Más adelante vamos a continuar proveyendo información de cómo comunicarse directamente con los pastores aquí en el panel. Bueno, continuamos con la pregunta. Yo quería mencionar, ya que el pastor Héctor Delgado mencionó que hay varias versiones. En la versión Reina Valera del 1865 añadió una palabra ahí que no está en la original. ¿Cómo uno puede saber cuál versión es la correcta? Bien, en última instancia no hay una versión perfecta de la Biblia. Muy bien. Pero hay versiones que en base a consenso pueden ser recomendadas como las más objetivas para el estudio del texto bíblico. La Reina Valera ha sido entendida en sus diferentes revisiones como una versión muy confiable. Pero también está la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, pero en inglés, preferiblemente que en español. Reina Valera 1995 hizo un excelente trabajo, quizás uno de los mejores que se ha hecho. Y la nueva Biblia de Jerusalén, de hecho, es la edición revisada, es una excelente traducción. Recomendamos a los amigos que nos escuchan, que nos miran, que no dependan mucho de las notas de comentario que las versiones bíblicas traen al pie de página, porque a veces esos comentarios tienden a apartarse y del significado del texto y a contrariarlo. Que dependan de versiones bíblicas para sus inicios de estudio sin notas al pie de la Biblia. Pero creemos que esa versión de hecho que mencioné, la 1885, la pueden poner a sí mismo en internet y le va a guiar a un link donde van a poder consultar lo que leímos para que puedan corroborar eso. Pero decíamos que no es posible esa traducción porque el texto no habla de ese día allí. Exactamente. Tampoco está hablando del día del Señor. Juan no fue llevado al día del Señor para tener una visión del día del Señor. Es contradictorio. También gramaticalmente es incorrecto. La única opción que tenemos, si hemos de respetar la analogía bíblica de que un texto explica a otro, es tomar lo que dijo Jesús. Yo soy el Señor del sábado, por lo tanto el Señor es el Señor de ese día. En Isaías, mi día santo, por lo tanto Dios no tiene otro. Sí. Quizás haya que admitir que, ¿por qué el domingo? ¿Por qué fuera de la expresión domingo se entiende dentro del mundo cristiano que ahí la expresión el día del Señor hace referencia al domingo como día de reposo? Bueno, hay que admitir que desde los mismos inicios de la iglesia cristiana, los cristianos se reunían en domingo para compartir un culto de adoración como cualquier otro día. Pero es evidente que ellos nunca se reunieron en domingo, en el primer día de la semana, porque era el día de reposo o porque había sido sustituido. Nadie puede probar eso como concepción en el cristianismo, sino hasta después del siglo III, siglo IV en adelante. Sí. Sí se reunían, pero no con objetivo de cambio de día de reposo. Y sí se ha entendido en el cristianismo como el día del Señor eso, pero realmente de la perspectiva bíblica no es posible probarlo. Inclusive me vino a la mente tú hablando el libro Hechos, capítulo 2, versículo 46, porque algunas personas dicen, pero habla de que se reunían el primer día de la semana, pero dice aquí en Hechos, capítulo 2, 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez, ¿verdad? A medida que la gente se iba uniendo. Entonces, el simple hecho de que se estaban reuniendo para comer o para partir pan, que es como una celebración o simplemente una junta, reunirse, no implica que le quita que bíblicamente lo que nos dice que es el séptimo día, lo que nosotros conocemos como sábado, ¿verdad? Sí. Por eso me gusta Lucas 24, 23 y 24, porque enseña claramente, Cristo murió viernes, el sábado
estaban en la tumba, todos fueron a guardar el mandamiento y luego el primer día de la semana cuando llegan había resucitado. Entonces el día de reposo, bíblicamente hablando, es el día después del viernes y el día antes del domingo, lo que nosotros conocemos como sábado. La escritura es consistente, siempre llama al primer día, a lo que nosotros llamamos domingo, primer día de la semana. No hay manera de evolucionar el término al domingo en Apocalipsis 1:10. Primer día de la semana, el día del Señor siempre es el día de reposo bíblico. Amén. Y vamos a ver también más adelante. ¿Tú ibas a decir algo, Idalia? Sí, tengo que decir algo porque he recibido llamadas o correos electrónicos aquí que dicen, ustedes siempre con eso del sábado, no importa cuál día que uno adore al Señor, después que uno saque el sábado, un día para adorar al Señor, está bien. Así que es importante que el sábado sea reconocido como día que Dios apartó y santificó, ¿verdad? Lo apartó para nosotros. Es importante porque no quiero que haya confusión entre ti y la Biblia, lo que la Biblia dice. Y algunos dicen que el sábado es para los judíos. Dios santificó el día séptimo en la creación, ¿verdad? Así que desde ya quiero presentar este punto porque ya que se mencionó y estamos leyendo acerca del primer día, el día del Señor, el séptimo día, el día del Señor, no quiero que esto sea un obstáculo para que las personas ya digan, ya van con ese sábado otra vez. No, como nosotros mismos lo que estamos haciendo es leyendo. Exactamente, ¿verdad? No dando estamos referencia tratando bíblica. de añadirle nada. Y el punto es que a veces preguntan, ¿verdaderamente es tan importante? Y yo le digo, bueno, no son 10 sugerencias, no son 10 recomendaciones, son 10 mandamientos, ¿verdad? Y si los otros 9 todavía creemos que tienen vigencia, que todavía a pie, porque no vamos a enseñar a ningún hijo, a ninguna persona a que robar está bien, a que mentir está bien, a tener ídolos falsos, a postrarse ante... Entonces, ¿por qué el cuarto no? ¿Verdad? Más adelante, de hecho, cuando entremos un poco más profundo, a medida que el Apocalipsis vaya profundizando, vamos a ver, como leímos ayer en Daniel, Héctor mencionó en Daniel 7:25, donde habla de la bestia de Apocalipsis, dice que pensó o trató en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Increíble, como solamente empezando el libro, pero más adelante toca el tema y nos profundiza para entender cómo fue que entró ese intento de la bestia de tratar de cambiar la santa ley de Dios. Así que vamos a regresar al capítulo 1. Vamos a regresar al capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis. Sí. Amén. Y el versículo donde estábamos leyendo era el versículo Y vamos a ver también que los mandamientos, 16. También son un tema en Apocalipsis. Habla mucho de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Es un tema predominante también. Estábamos entonces, que Juan entonces dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Ahora vamos a ver cuál es la voz que oyó. Amor, lee. Si puedes. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, entonces aquí entonces yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, lo habíamos leído anteriormente, y aquí oficialmente entonces donde se mencionan las 7 iglesias, ¿verdad? Podríamos decir, Héctor, que eso es como la carta de introducción de Dios diciéndonos, ahora vamos a entrar en materia. Claro, este versículo abre una ventana al primer ciclo, al primer septenario en el Apocalipsis, en la parte histórica. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de que el libro está dividido en 2 partes, una parte histórica, otra parte escatológica. En aquella ocasión solo nos detuvimos a mencionar los 3 componentes o septenarios dentro de esa sección, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. La segunda parte, que vale la pena, manera de paréntesis, explicarlo, tiene también tres secciones, pero estas secciones, diferentes a las de la primera parte, que empiezan en el primer siglo y terminan en la segunda venida, tienen sus inicios en los tiempos que el remanente o el pueblo de Dios surge y se extienden igualmente que las primeras hasta la segunda venida. Lo podemos llamar la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Todo inicia, la primera parte inicia en la iglesia primitiva, la segunda parte en la iglesia remanente. Exactamente. En el tiempo ya del fin. Amén. La referencia a las diferentes iglesias de Asia que se mencionan aquí
ya nos plantea un nuevo tema, que es el que a partir de ahora y hasta en el próximo programa, me parece, estaremos también abordando. Amén. El libro tenía un objetivo primario particular. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a Las 7 iglesias. 7 iglesias particulares. Ya veremos más, algunos detalles Amén. adicionales más adelante. Amén. Y entonces dice él que ¿tú querías decir algo No, más? solamente quería preguntar, entonces, ¿las iglesias realmente existían en ese momento? Sí, eran 7 iglesias literales. Literales. Esto está en lo que se conocería hoy como el área de Turquía, ¿verdad? Esa área de Asia. Eran 7 iglesias literales que de hecho eran como una ruta postal. Cuando miras el mapa, de hecho aquí en el mapa de mi Biblia. Si la persona empezaba en un punto, podía extenderse hasta llegar una tras otra. De manera que envíalo a las 7 iglesias también da casi una orientación geográfica. Es decir, como envíalo a una, pero convenientemente en términos geográficos, de ahí tú podrás pasar a la otra y de ahí a la otra. Y sí, eran iglesias locales. Cabe destacar que los intérpretes del Apocalipsis están de acuerdo en admitir que habían muchas más congregaciones que estas en esa área. Incluso congregaciones que posiblemente fueron de mayor importancia que esta. Pero en la medida que avancemos en esto, veremos por qué estas 7 de todas las que estaban allí en particular. Y allí hay un detalle interesante. Amén. Yo recuerdo cuando, vívidamente, cuando escuché en las noticias algo de Siria y los países que hemos mencionado aquí, digo, ¡oh! Todavía eso existe. Tú sabes que nunca me dio por investigar si era, si todavía estaban, existían esos pueblos o esos países. Pero eso fue, no sé, en mi temprana edad, no sé cuántos años tenía, pero recuerdo todavía que fue impactante, que digo, oh, si todavía eso está en el mapa. Y eso despertó, wow, ¿existe? De hecho, quienes hacen viajes de turismo a Israel y con propósito de estudio, al visitar estas áreas, se reencuentran con esta realidad histórica y poder leer estos pasajes en los mismos lugares donde en aquel entonces eso existió. Es indiscutiblemente una experiencia interesante. Y me gusta porque, ¿verdad? Habíamos hablado del método historicista, ¿verdad? Sí. Cómo se puede corroborar por medio de la historia y ver los cumplimientos. Y también entonces la Biblia sabemos que es un libro veraz, podemos confiar en él porque contiene estos lugares, como mencionó Héctor, contiene Siria, hablando de Jerusalén, toda esa historia la podemos ir, inclusive ir para atrás a la Biblia y marcarlo y nos ayuda a saber, ¿sabes qué? La Biblia no es un libro que está simplemente escrita fuera de un contexto, sino que tiene su contexto histórico y podemos corroborarlo. Históricamente constituida, formada allí. Exactamente, amén. Entonces decía que aquí estaba el alfa y el omega, el primero y el último, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿quién era el que estaba hablándole a Juan? Vamos a seguir leyendo versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Muy bien, entonces Juan dice, me volví para ver la voz. Recuerden que decía, yo soy el alfa y el omega. Decía, oye, una voz como de trompeta. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, ¿verdad? Aquí podemos resaltar 2 cositas. Primero que estaba el Hijo del Hombre. Ya sabemos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un momento. Pero dice que estaba envuelto en medio de los 7 candeleros de oro. Sí. Ya este vocabulario es tipo del santuario, ¿verdad? Nos introduce al ámbito del santuario. Introduce al santuario. Ahora, la pregunta, a veces la gente quizás dice, ¿y qué es? ¿Y cómo que el santuario? Si el santuario eso fue algo que se había construido anteriormente, eso fue algo del pasado, ¿verdad? A veces la gente quiere decir eso es del Viejo Testamento, eso fue algo del pasado. Pero es interesante notar que el santuario el santuario que estaba aquí en la tierra era una maqueta, una demostración del santuario celestial. Vamos a ver un versículo en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y esto nos confirma lo que estamos viendo, que en el santuario, para decirlo así, está el plan de salvación, ¿verdad? Está desglosado. En Hebreos capítulo 9, versículo 24,
Miren qué interesante. Y aquí también este capítulo nos da indicaciones de qué tiempo estamos. Ya ¿dónde estamos localizados y en qué tiempo? El 9:24. Dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, de figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien. Entonces dice que Cristo no entró en un santuario, ¿qué? Hecho de mano. Cuando Dios le mostró a Moisés, Dios le dijo, quiero que me haga un santuario porque quiero morar con ustedes y quiero que sea una demostración, la palabra que habíamos utilizado, ¿verdad? Un tipo o una representación del verdadero santuario que está en el cielo. Ahora, en el santuario... De hecho, el verso 2 del capítulo 8 dice que Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Amén. Entonces, cuando miramos, es bueno recalcar que el fundamento del libro de Apocalipsis está localizado en el santuario, ¿verdad? Y podemos mirar, ahora, en el santuario habían varios muebles. A ver, ¿cuáles eran? Estaba dividido en tres partes el santuario. La primera parte se conoce como Era el atrio. el atrio, el courtyard, y habían dos muebles ahí. ¿Cuáles eran los dos muebles? El altar del sacrificio. El altar de sacrificio y el lavacro, ¿verdad? Luego pasábamos de esos dos primeros muebles y entrábamos al lugar santo. En el lugar santo también habían tres muebles. A mano derecha estaba La mesa de... los panes de la proposición. De frente, El altar. el altar de incienso. Y a mano izquierda, Los candelabros. los candeleros, ¿verdad? Y entonces luego había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el mueble que estaba ahí era El arca del el arca del pacto. El arca del pacto, cuando estudiamos, vemos que representa el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, ese velo cubría para proteger al pueblo, porque Dios lo que estaba diciendo en el santuario es, yo quiero estar cerca de ustedes. El santuario es el deseo de Dios de estar cerca de su pueblo, ¿verdad? Nuevamente vemos a Dios, ¿verdad?, haciendo todo lo posible para estar cerca, pero por culpa del pecado hubo una separación, ¿verdad? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El santuario es el intento de Dios de querer estar cerca de nosotros y de dirigirnos por medio del santuario. Ahora viene la pregunta, si dice aquí que el Hijo del Hombre estaba en medio de los 7 candeleros de oro, entonces, ¿en dónde estábamos viendo esta visión? Es evidente que Juan ahí está evocando la imagen del lugar santo. Amén. Tomando el símbolo, llevándola a la realidad. Estamos viviendo en un tiempo cuando lo que Jesús está haciendo en relación con su pueblo y a favor de su pueblo tiene que ver con lo que ocurría en el lugar santo del santuario. Amén. Y lo interesante es ver cuándo, porque dice que Cristo se presentó en el santuario celestial. Vamos a ver que el mismo contexto del capítulo nos explica cuándo es que está ocurriendo esto. Vamos a seguir leyendo, amor, leer versículo 14 al 16. Apocalipsis todavía, ¿verdad? Capítulo 1, sí. Capítulo 1, Apocalipsis 14. uno, Ok. Ahí dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí Juan nos da una descripción muy interesante del Hijo del Hombre, de Cristo, ¿verdad que sí? Yo lo veo, cuando yo lo leí por primera vez, yo lo vi como el intento de Juan de tratar de explicar algo inexplicable, ¿verdad? Porque él está tratando de ver algo, él está viendo algo divino, ¿verdad? Amén. Y él trata de utilizar vocabulario humano, ¿verdad? Dice que tenía sus cabellos eran blancos como la nava. Dice que sus pies como el bronce bruñido, refulgente. Todo esto, ¿verdad? Esto pudiéramos estar horas estudiando todo eso, representando. Yo creo que es la magnitud de lo que él estaba allí. Dice, yo no sé cómo explicar esto. Sí. Tratando de utilizar vocabulario humano para explicarlo. Las imágenes mismas, como se siguen describiendo, continúan dentro del ámbito del santuario. La vestimenta que Jesús tiene es propia del sumo sacerdote. El concepto mismo de 7 candelabros va más allá del santuario del desierto, porque en el templo de Salomón habían 10. Exactamente. Pero en la visión de Zacarías habían 7 lámparas encima del depósito de aceite. De manera que esta visión de Juan está estructurada en base a 3 elementos: santuario del desierto, el templo de Salomón, la visión de Zacarías. Pero la vestimenta evoca la vestimenta del sumo sacerdote. Pero de hecho la expresión cabellos blancos como la lana evoca el aspecto de la divinidad del Padre
Oigan, qué interesante, precisamente en una visión que está ocurriendo en el santuario celestial, donde Jesús, como el Hijo del Hombre, aparece ante el Padre. Juan nos está proveyendo un cuadro maravilloso, dinámico. Aquí es un cuadro con muchos matices. Sí. Y asimismo esto también, si alguien le interesa ver, hay muchas escenas parecidas en Ezequiel capítulo 1, Daniel capítulo 10, Isaías 6. Isaías capítulo 6, que son muy parecidas a lo que Juan está viendo. Y lo mismo, Isaías hace lo mismo, Ezequiel como que, wow, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Está viendo una representación divina, ¿verdad? Sí. En el versículo 16 habla de la boca que salía, La espada. una programación Salía una anterior. espada aguda de dos La filos. palabra, el poder de la palabra, ¿verdad? Que está saliendo. Y nos dice que entonces tiene 7 estrellas en su diestra y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Antes de continuar, la frase hijo de hombre. Perdón, iba a decir algo, Idalia. No, termina esa porque vamos a una pausa. Ok. Bueno, si quiere vamos a la pausa y entonces Bueno, regresamos amigos, con... pues ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, continuamos el estudio en Apocalipsis. Estábamos hablando acerca del santuario. Aclaramos que está dividido en 3 partes, ¿verdad? Entonces te voy a dejar que lo tome de ahí. Sí, entonces lo que estábamos diciendo era que vemos al Hijo del Hombre, el concepto que quería que retomáramos. El Hijo del Hombre es una frase muy interesante. A Cristo en los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Juan se le llama el Hijo de Dios. Sí. ¿Verdad? Pero en los otros evangelios resalta la frase hijo de hombre y se puede entender, claro, ¿verdad? Cristo siendo 100% humano, ¿verdad? Hijo de hombre y también hijo de Dios, hablando de su divinidad. Pero esa frase hijo de hombre es muy interesante, ¿verdad que sí? Y aparece en un lugar muy interesante. Héctor, a ver si nos abunda un poquito. Sí, en la visión de Daniel capítulo 7. Daniel 7. Sí. Vamos a Daniel 7. En el 7, ¿qué? ¿Cuáles versículos? Específicamente el verso 13 es el que tiene 13. la expresión. 13. Sí. Aquí, ¿El número 3 o 13? 13. 13. 13. Sí. Ok. Allí ¿Puedes leerla? Daniel, sí. ¿Puedes leerla, Idalia? Oh, sí, claro. Versículo 13 de Daniel 7 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Amén. Le hicieron llegar delante de él. Entonces aquí las nubes, ayer en los temas anteriores habíamos hablado sobre las nubes, ¿verdad? Sí. Una representación de los ángeles. Sí. Pero aquí entonces nos dice que venía uno como un hijo de hombre, ¿verdad? ¿Cómo podemos indagar un Es poco en eso? interesante, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay 4 palabras para hombre, como para hijo del hombre, ¿verdad? Y una tiene que ver, se refiere como en sentido colectivo. Otro tiene que ver con el elemento de la fragilidad y la mortalidad humana. Otro tiene que ver con el caso de Adán en particular, que es un sentido muy genérico. Daniel usa precisamente la forma que tiene que ver con la fragilidad humana. Yo sé que hay intenciones de colocar un elemento divino en la expresión, pero creo que partiendo de este razonamiento que estoy haciendo, hay una intención en Daniel en utilizar una palabra en particular de 4 que habían, que destaca la fragilidad humana. Aunque la visión contiene el elemento Hijo del Hombre y Jesús está preencarnado, hay que admitir que la visión proyecta una imagen de un Cristo posencarnado. Exactamente. De manera que es la frase favorita que Jesús utiliza en los evangelios sinópticos y es la frase que en Apocalipsis nos recuerda que el divino y poderoso Redentor es aquel que está unido a la humanidad. A una humanidad como la nuestra, frágil, mortal, pero que en esa humanidad ha sido obtenida la victoria, el triunfo. Él nos representa. Podríamos decir que quien media e intercede por nosotros es uno como nosotros, que se parece a nosotros. Amén. Entonces lo que está haciendo Daniel es que regresando a la profecía apocalíptica, Daniel, aunque Cristo no había, ¿verdad? Cuando Daniel escribe, Cristo no había encarnado todavía,
pero ya en visión, mirando, sí, un evento. ya Ya está lo viendo un había evento futuro, ¿verdad? Y más adelante tenemos un tema sobre el trono de Dios cuando entremos en Apocalipsis 4 y regresamos aquí a Daniel 7 porque la visión de Daniel 7 es eso mismo, una representación mostrándonos el trono de Dios, mostrándonos a Cristo en representación. Como dice, ¿se acuerdan en Hebreos 9:24? Decía que viene ahora a presentarse delante de Dios por nosotros. Esa humanidad es la que ahora hace que Cristo venga y se presente ante el Padre para interceder por nosotros. ¿Recuerdan que habíamos hablado de las 3 fases del ministerio de Cristo? Primero como Cordero, segundo como sacerdote y tercero como Rey, ¿verdad? Nos encontramos en la de sacerdote y Cristo, como mencionaba Héctor en el capítulo 1, lo vemos, el lenguaje que utiliza es un lenguaje de sacerdote. Abarca esos 3 aspectos. Ajá. Abarca, porque ya se llama allí el soberano de los reyes de la tierra. Esos elementos aparecen, están presentes en la visión. Son los elementos que predominan en todo el libro como facetas o fases del ministerio de Cristo. Amén, amén. Así que es como si nos estuviera dando cosquillita, porque a medida que vayamos avanzando van estas visiones a ampliarse. Es como decir, guarden eso porque lo vamos a necesitar. Exactamente. Lo vamos a encontrar de nuevo. Exactamente. Vamos a marcar, bueno, hay personas que no les gusta marcar la Biblia, pero haga lo que sea para que ustedes puedan Sí. seguir, ¿verdad? Yo soy un marcador, yo sí marco mi Biblia, Sí. ¿verdad? Entonces estábamos en Apocalipsis capítulo 1, vimos entonces ahora la descripción que Juan nos da de Cristo, como habíamos mencionado, y noten el versículo 17 y 18, aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Tú querías decir algo, amor? ¿No? No. Noten cómo cambia el asunto. Recuerda que estábamos diciendo que él vio al Hijo del Hombre entre los candeleros. Sí. La pregunta es, ya lo localizamos en dónde está ocurriendo. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Verdad? En el lugar santo. En el lugar santo, el Sí, el santuario. santuario. Pero tenemos que confirmar esto, ¿verdad? Ahora nos da localización y también ahora tiempo. ¿En qué tiempo estamos hablando? Carlos, sería bueno quizás destacar también dentro del concepto del santuario, Apocalipsis toma como marco de referencia el santuario, todo lo que implica el sistema del santuario. Cuando decimos marco de referencia queremos decir que es como si Juan edificara sobre columnas específicas su narración y toma como ese marco de referencia, como que engloba toda su narración dentro de ese escenario del santuario. Es interesante que hay 14 referencias directas al templo, como templo de Dios, el templo que está en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, pero hay también 34 referencias indirectas, una vinculada con el sumo sacerdote y 33 referencias al trono de Dios. En todas las secciones del Apocalipsis hay referencia al templo, al sumo sacerdote, al trono de Dios, menos en la introducción y la conclusión. Ahí vuelve y reaparece que Apocalipsis es una obra literaria maestra. Fue un arquitecto literario quien lo hizo. Y nos ayuda a entender también que si queremos entender el libro de Apocalipsis, tenemos que estudiar el santuario, los servicios, las vestimentas, para poder entender, porque como todo el lenguaje está presentado, este es el marco de referencia, como estamos diciendo. Entonces, para verdaderamente entender lo que está pasando en Apocalipsis y cómo Cristo es nuestro sacerdote en este contexto, tenemos que estudiar, tenemos que regresar. Lo digo porque hay personas que a veces dicen, oh, viejo testamento, eso está en el pasado, eso ya no vale. Estamos viendo nosotros mismos aquí mismo que es imposible entender, de hecho, el libro de Apocalipsis si no tienes todo el vocabulario, toda la base anterior de todo lo que estamos presentando. Claro, eso es para la persona que quiere seguir aprendiendo. Es quizás el libro del Nuevo Testamento más anclado en el Antiguo Testamento, que tiene un tono y un sabor más hebreo que posiblemente cualquier otro de todo el Nuevo Testamento. Si no me equivoco, estaba leyendo que creo que son 2/3 partes del libro de Apocalipsis, tienen citas directas a las escrituras hebreas, o lo que le llaman el Viejo Testamento. Yo estoy haciendo un proyecto donde yo estoy tratando buscando el Apocalipsis y tratando de ponerle las citas donde aparecen, y es un proyecto increíble, ¿verdad? Que de hecho en los materiales que enviamos, cuando las personas nos escriban, les vamos a enviar eso también, para que ellos tengan como cada frase, hasta una frase, una palabra, tiene una referencia para atrás, para entender. Son pistas. Conecta. Podemos decir que son como pistas que Dios nos deja para decirnos. Los académicos dicen son llaves que hay ahí para guiar a uno y abrir secciones que luego se entienden mejor. Exactamente. Amén.
Entonces creo que habíamos hablado del versículo 17. Aquí nos ayuda a entender el tiempo en el cual se encuentra. Sí. Amor, ¿puedes leer el 17 y el 18? Ok, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Espérate un momento, paremos ahí. Dice que Juan cayó como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Eso fue lo mismo que decía en el versículo 11, ¿verdad? Yo soy el alfa y omega y el primero y el último. Me gusta como dice que Juan cayó como muerto. ¿Por qué Juan cae como muerto? Porque él no está ante la presencia de cualquiera. Él está ante la presencia de Dios. Se parece mucho a Daniel 10, ¿verdad? Claro. Cuando Daniel también tiene una visión muy particular, muy similar a esta. En Daniel precisamente la expresión pies de bronce bruñido ya aparece allí. Recuerden también la expresión cabellos blancos como la lana, viene de Daniel 7. Sí. Es evidente que Juan se está moviendo en dirección a partes específicas de otras partes de la Biblia. Así que es como imposible separar a Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis. De hecho, no hemos hablado de eso, pero hay una relación tan íntima entre Daniel y Apocalipsis que este último se constituye quizás en la expansión y en la explicación de lo que allí quedó sellado o cerrado. Amén. Y quiero leer solamente Daniel capítulo 10, versículo 8, si lo quieren apuntar, la reacción de Daniel. Daniel 10. Daniel 10, 8. La reacción de Daniel al ver también lo mismo que está viendo Juan. Dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, ¿verdad? Interesante cuando estudia la traducción de hecha, dice, en inglés me gusta como dice que yo me vi ante quien yo soy. O sea, me vi mi inmundicia, vi mi humanidad. Mi propia fragilidad. No soy Exactamente, nada. es la frase en inglés, está traducida diferente. Como quien dice, cuando estamos verdaderamente ante la presencia de Dios, vemos, Isaías le pasó lo mismo. En Isaías capítulo 6, cuando dice, yo vi el trono de Dios y dice, ay, pobre de mí, ¿verdad? No podía ni siquiera, se atrevió a mirar el templo, a mirar el trono de Dios. Vemos la misma reacción humana ante la presencia de Dios, ¿verdad? Aunque dicen que los ángeles se cubren, ¿verdad? Sí. En la presencia de Dios. Sí. Entonces lo que tú estás diciendo exactamente, cómo los ángeles se cubren y estamos viendo la misma reacción del ser humano, Daniel, Juan, ante la presencia de Dios. Pero regresemos al 17, regresemos a Apocalipsis 1:17. 1:17. Voy a agarrar la última parte y el comienzo del 18. Sí. Miren lo que dice. Juan dice, caí como muerto, ¿verdad? Y dice, no, ¿quién le habló? No temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve muerto. O sea, que él está hablando, Cristo es quien le está hablando. ¿Cuándo Cristo está hablando? Cuando ascendió, Después, ya había resucitado. Ya había resucitado, exactamente. Claro. Estuve muerto, pero ahora vivo, ¿verdad que Sí sí? es. Entonces, él está viendo esta visión después de la resurrección de Jesucristo, en la ascensión de Jesucristo. ¿Están conmigo? Que nos ayuda a entender esto, primero que no puede estar en un santuario terrenal, porque Juan cuando escribe ya está en el año 90, ya el santuario había sido destruido, y Cristo dijo, ya yo resucité. El santuario terrenal no tenía ningún valor, como le dijo Cristo, esta casa dejada desolada, yo voy a mi Padre. Y por eso, bueno, cuando vimos en Hebreos, dice que Cristo ministra en el verdadero santuario, en el que está en el cielo. Así que me gusta porque nos da, no solamente nos localiza, sino que nos da el tiempo en el cual nos encontramos en la profecía. Amén. Pero luego entonces, ahora viene el punto, como quien dice, que nos ayuda a transferir para la próxima escena. Sí. Dice Juan que tenía en su diestra 7 estrellas, ¿verdad? Y estaba entre los candeleros. Ahora viene la explicación de qué son esas 7 estrellas y qué son esos 7 candeleros dentro del primer capítulo. ¿Puedes leer, amor, el versículo 19 y 20? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Aquí Wow. estamos dejando nuevamente que la Biblia se interprete, ¿verdad que sí? Así es. Aquí nos dice que las 7 estrellas que tiene Cristo en su diestra representan los 7 ángeles de las 7 iglesias que son representadas por los 7 candeleros. Así que estamos dando una introducción a lo que va a ser nuestro próximo programa, que va a ser las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Algún puntito ahí que quieres tocar aquí? Sí, en el libro de Daniel, capítulo 12 y el verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento.
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Esas estrellas que se llaman ángeles son mensajeros, son estos mensajeros, los maestros de la iglesia. Así que veremos más adelante cómo Jesús los aborda, porque tú, en forma muy personal y directa. Amén. 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 Bueno, creo que es un buen momento para compartir los datos de contacto de los pastores, porque seguramente ustedes tienen curiosidades y quizás quieran una manera más accesible y directa a los pastores. Así que, Pastor Delgado, por favor, los datos de contacto. Sí, en Facebook pueden conseguirme a través de Héctor A. Delgado o HAD Libros, y en la página web hadlibros.org. Muy bien. Y Carlitos. Quiero también decirle que en la página de Héctor, ahí están los libros que él ha escrito, que yo he encontrado que son de gran utilidad en mi vida, Amén. ¿verdad? Amén. Amén. Para entender y mejorar. Como yo digo, yo me siento como un estudiante porque estamos aquí. Entonces yo pues trato de presentar una versión de Apocalipsis más en forma de presentación en seminarios, descubriendo el Apocalipsis en Facebook y descubriendo el Apocalipsis en YouTube, ¿verdad? Mi esposa y yo manejamos esa página, ahí nos pueden hablar, conseguir, y ahí le enviamos la información donde pueden ver los seminarios tanto en inglés como en español, las notas de los estudios, de todo lo relacionado con Amazing Facts también, ahí nos pueden escribir y le podemos enviar esa información. Muy bien. Entonces, palabras para cerrar este programa, Pastor. Recordemos que Cristo está en medio nuestro. Amén. Nos acompaña, su presencia es la garantía de la victoria final. Gloria a Dios. Amén. Y Amén. quiero decir que exactamente vemos aquí el mensaje que yo entiendo que nos está dando ver a Cristo entre los candeleros, es que Cristo nos está diciendo, viene tribulación, viene persecución, viene apostasía, pero No está yo, solo. yo Él los está en tengo a ustedes. control. Yo estoy entre ustedes, yo estoy con ustedes, un mensaje de ánimo. Es nuevamente, regresando al tema que estamos viendo, un mensaje de esperanza. Amén. ¿Verdad que sí? Que a pesar de lo que suceda, yo estoy entre medio de ustedes. Gloria a Dios. En este barco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cicely, ¿alguna palabra que para nuestros Bueno. amigos en casa? Que la verdad que esto ha sido de bendición porque nos damos cuenta cómo el libro nos llena de paz y tranquilidad. Porque Amén. aquí cuando Cristo nos enseña que está en el santuario, ¿verdad? Poderoso. Amén. Poderoso, es correcto. Gloria a Dios por esta hora que hemos compartido con ustedes. Sigan en sintonía, amigos, y Dios tiene muchas bendiciones para ustedes el día de hoy. Amén. Nos vemos en la próxima edición.